Mi suegra compartió en el grupo familiar un video de mi parto. En la descripción escribió: Dios me libre que esta niña se parezca a su madre. Va a ser muy tonta. Yo todavía estaba en la camilla y lloré con el celular en la mano. Era el día que debería haber sido el más feliz de mi vida. Después de 9 meses de espera, por fin tenía a mi pequeña Valentina en mis brazos. El parto había sido difícil. Casi 20 horas de labor, complicaciones que casi me llevaron a una cesárea de emergencia, y finalmente el alivio de escuchar su llanto. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi corazón rebosaba de alegría cada vez que miraba su carita perfecta. Carlos, mi esposo, acababa de salir para completar el papeleo del hospital y hacer algunas llamadas a familiares que aún no habían recibido la noticia. Me dejó su celular para que pudiera ver las fotos que había tomado durante el parto. Mira las felicitaciones de la familia, me dijo antes de besarme la frente y salir. Todos están muy emocionados. Con las manos temblorosas por el cansancio, desbloqueé su teléfono. Efectivamente, había docenas de mensajes de felicitación en el grupo familiar. Sonreí débilmente mientras los leía, hasta que vi el video. Mi suegra, doña Mercedes, había compartido un video que Carlos le había enviado de los primeros momentos después del parto. En el video, yo estaba despeinada, sudorosa, con el rostro hinchado por el esfuerzo, sosteniendo a Valentina contra mi pecho. Era un momento íntimo y vulnerable que nunca pensé que sería compartido con todo el grupo familiar. Pero lo que me destrozó fue la descripción. Dios me libre que esta niña se parezca a su madre. Va a ser muy tonta. Las palabras me golpearon, como una bofetada. Releí la frase varias veces, esperando haber entendido mal. Pero ahí estaba, claro como el agua, el desprecio de mi suegra plasmado para que toda la familia lo viera. Y lo peor, ya había 10 respuestas, incluyendo emojis de risa de varios familiares de Carlos. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. Me sentía humillada, expuesta en mi momento más vulnerable. Y lo que más dolía era que nadie había defendido mi honor. Ni siquiera Carlos, que había visto el mensaje horas antes, según mostraba la aplicación. No era la primera vez que doña Mercedes me menospreciaba, pero nunca había sido tan directa, tan cruelmente explícita. Desde que Carlos me presentó a su familia 5 años atrás, su madre siempre había tenido una manera de hacerme sentir inadecuada. Elena es maestra de primaria, había dicho Carlos con orgullo aquel día. ¿Maestra? Qué interesante, respondió doña Mercedes con una sonrisa tensa. Siempre pensé que Carlos terminaría con alguien más, ambicioso, como Daniela, ¿recuerdas? La hija del socio de tu padre, que ahora dirige 3 empresas. Ese fue solo el comienzo. A lo largo de nuestro noviazgo y matrimonio, los comentarios continuaron. Sutiles al principio, luego cada vez más evidentes. Ese vestido te queda muy bien, Elena. Disimula muy bien tus problemitas de peso. La cena está. Interesante. En nuestra familia siempre hemos cocinado con más sabor, pero supongo que cada quien hace lo que puede. ¿Todavía trabajando en esa escuelita? Qué noble de tu parte conformarte con tan poco. Carlos siempre minimizaba sus comentarios. Así es, mamá, me decía. No lo dice con mala intención, es de otra generación. Con el tiempo, aprendí a sonreír y aguantar. A ignorar las miradas de lástima de las tías de Carlos cuando doña Mercedes hacía algún comentario particularmente hiriente. A callar mi incomodidad para mantener la paz. Es solo por unas horas, me repetía cada vez que teníamos que visitarla. Cuando quedé embarazada, esperaba ingenuamente que las cosas cambiaran, que el prospecto de ser abuela suavizara a doña Mercedes. Pero solo empeoró. ¿Estás segura que debes comer tanto? Vas a engordar más de lo necesario. Esos nombres que están considerando son tan comunes. En la familia Herrera siempre hemos tenido nombres con distinción. Carlos, debes controlar más lo que come. ¿Has visto cómo se le están hinchando los tobillos? Y ahora esto. Este comentario tan público, tan despiadado, justo cuando estaba más vulnerable. Las lágrimas no paraban de caer. Mi cuerpo, ya, adolorido por el parto, ahora temblaba con cada sollozo silencioso. La puerta de la habitación se abrió, y Carlos entró con una sonrisa que se desvaneció al instante al verme. «Elena, ¿qué pasa? ¿Te duele algo? ¿Llamo a la enfermera?» Sin palabras, le mostré el teléfono con el mensaje de su madre.
Su expresión pasó de la preocupación a la incomodidad. Ah, eso. Ya sabes cómo es mamá. No lo dice en serio. ¿En serio, Carlos? ¿No lo dice en serio? Estoy aquí, apenas horas después de dar a luz a nuestra hija, y tu madre me llama tonta frente a toda tu familia. Y nadie, ni siquiera tú, dijo nada. Carlos se pasó la mano por el pelo, claramente incómodo. No quería crear un drama justo hoy. Pensé en hablar con ella en privado después. ¿Un drama? ¿Es un drama pedir un mínimo de respeto en el día que nació tu hija? Elena, estás exagerando. Estás sensible por las hormonas y el cansancio. Se sentó en la orilla de la cama y trató de tomar mi mano, pero la retiré. Mamá solo estaba bromeando. Siempre ha sido demasiado sensible con sus comentarios. Sus palabras me dolieron más que el comentario de su madre. ¿Yo era la exagerada? ¿La demasiado sensible? 5 años soportando comentarios despectivos, miradas de desdén, exclusiones sutiles de conversaciones familiares, y yo era la problemática. ¿Has leído lo que escribió Carlos? ¿Realmente lo has leído? Mi voz temblaba. Tu madre acaba de llamar tonta a la madre de tu hija y compartió un video íntimo sin mi permiso. ¿Te parece que estoy exagerando? Carlos suspiró profundamente, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Te prometo que hablaré con ella. Pero ahora no es el momento para dramas, Elena. Acabamos de ser padres. Deberíamos estar celebrando. En ese momento, una enfermera entró para revisar mis signos vitales. Notando mis ojos enrojecidos, me preguntó suavemente si todo estaba bien. Asentí, tragándome las lágrimas y la rabia. Carlos aprovechó la interrupción para cambiar de tema, preguntándole a la enfermera cuándo podríamos irnos a casa. Mientras ellos hablaban, miré a Valentina, dormida en su pequeña cuna al lado de mi cama. Tan perfecta, tan inocente. Y pensé en el mundo al que la estaba trayendo. Un mundo donde su abuela ya la estaba condicionando a despreciar a su madre. Donde su padre consideraba que defender a su esposa era crear un drama. ¿Qué clase de ejemplo le estaría dando si seguía permitiendo este trato? ¿Qué aprendería Valentina si veía a su madre constantemente menospreciada por su familia paterna? La enfermera se fue, y Carlos retomó la conversación como si nada hubiera pasado. Dice que probablemente podremos irnos mañana al mediodía. Le avisaré a mamá para que tenga todo listo en casa. ¿A tu madre? ¿Por qué le avisarías a tu madre sobre nuestra vuelta a casa? Carlos me miró confundido. Pues porque se está quedando en nuestro apartamento para ayudarnos los primeros días. Ya lo habíamos hablado, Elena. Mi corazón se hundió. Era cierto. Lo habíamos discutido durante el embarazo. En ese momento, parecía una oferta práctica. Alguien con experiencia que nos ayudara con el bebé mientras nos adaptábamos. Pero ahora, la idea de tener a doña Mercedes en mi casa, criticando cada movimiento que hiciera con Valentina, me resultaba insoportable. Carlos, después de lo que acaba de hacer, no quiero a tu madre en nuestra casa. Su expresión se endureció. Estás siendo ridícula. ¿Quién nos va a ayudar entonces? Necesitamos ayuda, Elena. No puedes dejar que un comentario sin importancia afecte algo tan práctico. ¿Sin importancia? Mi voz se elevó, y Valentina se removió en su cuna. Bajé el tono, pero la intensidad permaneció. Tu madre me humilló, públicamente. Compartió un video íntimo sin mi permiso y me insultó frente a toda tu familia. No quiero a esa mujer cerca de mi hija. Nuestra hija, Elena. Y esa mujer es su abuela, te guste o no. La frialdad en su voz me dejó helada. Era la misma expresión, el mismo tono que usaba doña Mercedes cuando hablaba de mí. En ese momento, vi con claridad lo mucho que Carlos se parecía a su madre, la misma incapacidad para ver el daño que causaban sus palabras, la misma facilidad para invalidar mis sentimientos. Si tu madre viene a casa, Valentina y yo nos iremos a la de mis padres, dije finalmente. Carlos me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Estás amenazándome? ¿Ahora? ¿Después de todo lo que hemos pasado para tener a Valentina? No es una amenaza, Carlos. Es una decisión. No expondré a mi hija al mismo trato que he recibido yo durante 5 años. No permitiré que crezca viendo a su madre ser humillada constantemente. Nadie te está humillando, Elena. Dios, eres imposible cuando te pones así. La conversación fue interrumpida nuevamente cuando la puerta se abrió. Mi corazón se detuvo por un instante cuando vi quién entraba. Doña Mercedes, impecablemente
vestida como siempre, con un ramo de flores y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¡Aquí están mis tesoros!», exclamó, ignorándome completamente y dirigiéndose directamente a la cuna. «Mi preciosa nieta». «¿Puedo cargarla, Carlos?». Sin esperar respuesta, dejó las flores en la mesa y se inclinó para tomar a Valentina. Sentí un instinto primitivo de protección, pero mi cuerpo estaba demasiado débil para reaccionar con la rapidez necesaria. Carlos, notando mi expresión, intercedió. «Mamá, Valentina está dormida. Mejor no la molestemos ahora». Doña Mercedes enderezó la espalda, claramente ofendida. ¿Molestarla? Soy su abuela, Carlos. Tengo derecho a cargar a mi nieta. Por supuesto, mamá. Solo digo que esperemos a que despierte. Finalmente, doña Mercedes me miró. No había calidez en sus ojos, solo una evaluación crítica. Elena, te ves terrible. Deberías arreglarte un poco. Vendrán visitas más tarde. Y ahí estaba, el primer comentario directo. No. ¿Cómo te sientes? No felicidades. Solo una crítica a mi apariencia horas, después de un parto difícil. Acabo de dar a luz, Mercedes. No estoy preocupada por mi apariencia en este momento. Doña Mercedes, me corrigió automáticamente, como siempre hacía. Nunca me había permitido llamarla simplemente por su nombre, aunque llevaba 5 años casada con su hijo. Y precisamente porque acabas de dar a luz deberías cuidar más tu imagen. Carlos merece verte presentable, incluso en estas circunstancias. Carlos intervino, pero no para defenderme. Mamá, ¿revisaste si mis hermanos vendrán hoy o mañana? El cambio deliberado de tema era su estrategia habitual. Evitar el conflicto, desviar la conversación, fingir que no pasaba nada. Mientras ellos hablaban de los planes familiares, yo observaba a mi suegra, su postura rígida, su mirada ocasional hacia la cuna, como si estuviera esperando el momento para tomar a Valentina, y entonces lo entendí. Doña Mercedes no había venido a felicitarme ni a conocer a su nieta, había venido a establecer su territorio, a dejar claro desde el principio que ella tendría un papel predominante en la vida de Valentina. Y su comentario en el grupo familiar era solo el comienzo. A partir de ahora, cada decisión que tomara como madre sería cuestionada, cada instinto maternal sería menospreciado, a menos que pusiera un límite ahora mismo. Vi tu comentario en el grupo familiar, dije, interrumpiendo su conversación. Habitación quedó en silencio. Carlos me miró con advertencia, pero ya no me importaba. ¿Disculpa? Doña Mercedes arqueó una ceja perfectamente delineada. El comentario que hiciste sobre el video de mi parto. Lo vi. Su expresión no cambió, pero noté un ligero endurecimiento en su mandíbula. Ah, eso. Solo era una broma, Elena. No seas tan sensible. No era una broma. Y compartiste un video íntimo sin mi permiso. Carlos compartió el video, querida. Yo solo lo comenté. Y creía que teníamos suficiente confianza en la familia para hacer bromas. Llamarme tonta no es una broma. Es un insulto. Y no quiero que mi hija crezca escuchando a su abuela insultar a su madre. Carlos intervino, su voz tensa. Elena, por favor, no es el momento. ¿Cuándo es el momento, Carlos? ¿Cuándo tu madre lleve 5 años menospreciando a Valentina como lo ha hecho conmigo? ¿Cuándo nuestra hija empiece a creer que su madre realmente es tonta porque su abuela lo dice constantemente? Doña Mercedes soltó una risa seca. Estás siendo melodramática, siempre exagerando todo. ¿Ves, Carlos? Por esto es que siempre dije que necesitabas a alguien más equilibrada. ¿Alguien como Daniela, quizás? Respondí, sorprendiéndome a mí misma por sacar a colación el nombre de la exnovia de Carlos, esa que doña Mercedes siempre mencionaba, como el ejemplo de lo que yo no era. Al menos Daniela sabía tomar una broma, respondió doña Mercedes, confirmando lo que siempre había sospechado, que me comparaba constantemente con la exitosa ex de Carlos. Basta las dos, intervino Carlos, visiblemente molesto. Mamá, creo que deberías irte por ahora. Elena necesita descansar. ¿Me estás echando por ella? La incredulidad en la voz de su madre era palpable. No te estoy echando. Solo digo que Elena necesita descansar. Doña Mercedes recogió su bolso, su cuerpo entero rígido por la indignación. Muy bien. Vendré mañana cuando esté más receptiva. Se acercó a la cuna y acarició suavemente la mejilla de Valentina.
Adiós, mi pequeña princesa. La abuela volverá pronto. Sin dirigirme otra mirada, salió de la habitación. El silencio que dejó era opresivo. Carlos se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba extremadamente frustrado. ¿Era necesario todo esto? ¿Hoy, precisamente? ¿Cuándo entonces, Carlos? Tu madre me ha menospreciado durante 5 años, y tú nunca has dicho nada. Ahora tenemos una hija. No permitiré que Valentina crezca en un ambiente donde su madre es constantemente humillada. No exageres, Elena. Mamá puede ser difícil a veces, pero no es para tanto. ¿No es para tanto? Mi voz temblaba. Tu madre acaba de decir públicamente que espera que nuestra hija no se parezca a mí porque soy tonta. ¿Cómo te sentirías si mi padre dijera que espera que Valentina no se parezca a ti porque eres un inútil? Carlos no respondió de inmediato. Por un momento, pensé que finalmente entendía, pero su siguiente frase destrozó esa esperanza. El problema es que nunca has intentado realmente llevarte bien con ella. Siempre estás a la defensiva, buscando ofensas donde no las hay. Sus palabras fueron como un puñal. Después de todo este tiempo, seguía sin verlo. O peor aún, lo veía pero no le importaba. ¿Sabes qué, Carlos? Tienes razón. El problema soy yo. Siempre he sido yo, ¿no? La hipersensible, la exagerada, la que no sabe tomar una broma. Nunca es tu madre con sus comentarios despectivos, ni tú con tu cobardía para defenderme. ¿Cobardía? ¿En serio, Elena? ¿Así es como me ves después de todo lo que hemos pasado juntos? Te veo como un hombre que prefiere que su esposa sea humillada antes que enfrentarse a su madre. ¿Qué clase de ejemplo le darás a Valentina? Carlos se quedó en silencio, su mandíbula tensa. Finalmente tomó su chaqueta. Necesito aire. Volveré más tarde. Y así, sin más, se fue. Me dejó sola, horas después de dar a luz, lidiando no solo con el dolor físico, sino con la devastadora revelación de que mi esposo nunca me pondría a mí, o a nuestra hija, por encima de su madre. Miré a Valentina, que comenzaba a despertar. Sus pequeños puños se agitaban, y pronto empezaría a llorar buscando alimento y consuelo. La tomé en brazos, acunándola contra mi pecho. Te protegeré, le susurré, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. No permitiré que te hagan sentir menos, nunca. En ese momento, mientras sostenía a mi hija recién nacida, tomé una decisión. Ya no aguantaría más. Ya no me tragaría los insultos para mantener la paz. Ya no permitiría que doña Mercedes o incluso Carlos me hicieran sentir inadecuada. Por Valentina. Por mí. Las cosas iban a cambiar. Lo que no sabía entonces era cuánto cambiarían, ni el precio que tendría que pagar por finalmente alzar mi voz. 3 días después, regresamos a casa. Carlos había insistido en que su madre se quedara con nosotros, pero al final logramos un compromiso. Doña Mercedes solo vendría durante el día para ayudar y se iría por las noches. El apartamento estaba impecable cuando llegamos. Doña Mercedes se había encargado de eso. He organizado todo el cuarto del bebé, anunció mientras Carlos llevaba nuestras cosas. Cambié algunas cosas. La cuna estaba mal ubicada, muy cerca de la ventana. Ni siquiera había cruzado el umbral, y ya estaba criticando mis decisiones. Gracias, pero la cuna estaba exactamente donde queríamos, respondí, intentando mantener un tono neutral mientras sostenía a Valentina. Elena, mi madre solo quiere ayudar, intervino Carlos. Ella tiene experiencia con bebés, y así comenzó nuestra nueva rutina. Cada mañana, doña Mercedes llegaba temprano. Cada tarde, se iba tarde. Cada minuto entre medio, cuestionaba absolutamente todo lo que yo hacía. ¿La estás alimentando otra vez? ¿La vas a malacostumbrar? Ese no es el modo correcto de cambiar un pañal. Déjame hacerlo. ¿Por qué llora tanto? Seguro la tienes incómoda. Carlos siempre se ponía de su lado. Mamá, solo intenta ayudar, Elena, no seas tan terca. Comencé a documentar cada comentario, cada crítica, cada gesto despectivo. Lo hacía discretamente en mi teléfono, creando un registro que nadie más veía. No estaba segura para qué lo necesitaría, pero sentía que era importante tener evidencia de lo que estaba pasando. Una tarde, mientras alimentaba a Valentina, doña Mercedes entró al cuarto sin tocar. «Necesito hablar contigo sobre el bautizo», declaró sentándose sin esperar invitación. «¿El bautizo?
Pero Valentina apenas tiene 2 semanas. Exactamente. Hay que planificar con tiempo. Ya hablé con el padre Jiménez. Puede hacerlo en 6 semanas, me tensé. Mercedes, Carlos y yo aún no hemos decidido cuándo. Doña Mercedes, me corrigió automáticamente. Y Carlos está de acuerdo. Ya lo hablamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi esposo había tomado una decisión sobre nuestra hija sin consultarme. ¿Quiénes serán los padrinos?, preguntó, como si mi opinión no importara. Pensaba, pedírselo a mi hermana y... No, me interrumpió agitando la mano. Los padrinos tienen que ser personas con influencia, con contactos. Ya le pedí a mi comadre Lucía y a su esposo que lo sean. Son personas muy respetables. Sentí que me hervía la sangre. Disculpa, pero esa no es tu decisión. Me miró con desdén. Elena, piensa en el futuro de Valentina. Mi comadre podría ayudarla a entrar en los mejores colegios. ¿Qué podría ofrecerle tu hermana? ¿Un descuento en esa tiendita donde trabaja? Me quedé sin palabras. No por lo que dijo, sino porque estaba cansada. Cansada de pelear, cansada de defenderme, cansada de que cada día fuera una batalla. Hablaré con Carlos. Fue todo lo que dije. Esa noche, cuando Carlos regresó del trabajo, intenté hablar con él. ¿Acordaste el bautizo de Valentina con tu madre sin consultarme? Se encogió de hombros mientras se aflojaba la corbata. Solo mencioné que quería hacerlo pronto. Ella se ofreció a ayudar con los arreglos. Carlos, esto no es aceptable. Tu madre está tomando todas las decisiones sobre nuestra hija. Hasta eligió a los padrinos. ¿Y qué tiene de malo? Lucía y Roberto son excelentes opciones. Ese no es el punto. El punto es que tu madre no respeta mis decisiones como madre. Y tú la dejas. Carlos suspiró con exasperación. Elena, estás obsesionada con mi madre. Ella solo quiere lo mejor para Valentina. ¿Y yo no? No he dicho eso. Pero tienes que admitir que tú no tienes experiencia con bebés. Y así terminaban todas nuestras conversaciones, con Carlos minimizando mis preocupaciones y defendiendo a su madre. Los días se convirtieron en semanas. Me sentía cada vez más aislada. Mis amigas intentaban visitarme, pero doña Mercedes las trataba con tanto desdén que dejaron de venir. Mi propia madre solo podía venir cuando la suegra no estaba, porque cada vez que coincidían, doña Mercedes encontraba formas de humillarla. Una tarde, mientras doña Mercedes sostenía a Valentina, oí que le susurraba: «Tu mamá no sabe nada, pero la abuela te enseñará todo lo que necesitas. Serás una verdadera herrera, no como ella». Esa noche, lloré en silencio mientras Carlos dormía, no por mí, sino por Valentina. Mi hija crecería en un hogar donde su madre era constantemente menospreciada. ¿Qué tipo de ejemplo le estaría dando? Necesitaba hacer algo. Necesitaba recuperar el control de mi vida, de mi maternidad. Pero, ¿cómo? La respuesta llegó inesperadamente al día siguiente, cuando recibí un mensaje de Isabel, la esposa de Joaquín, el hermano menor de Carlos. Elena, necesitamos hablar. En privado. Es importante. Me encontré con Isabel en una cafetería lejos de nuestros barrios habituales. Llegué primero, con Valentina dormida en su portabebé. Isabel entró minutos después, mirando nerviosamente a su alrededor. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaba. «¿Estás segura que nadie de la familia sabe que estamos aquí?» «Completamente segura». Le dije a Carlos que iba a visitar a una amiga del trabajo. Isabel suspiró y sacó su teléfono. «Elena, hay algo que debes saber. He dudado mucho en mostrarte esto, pero después de lo que pasó en el hospital, creo que tienes derecho a saberlo». Me mostró una conversación en el grupo Familia Herrera, sin agregados. Un grupo del que, obviamente, yo estaba excluida. Doña Mercedes. Carlos me cuenta que Elena sigue con sus dramas, como siempre, haciendo problemas por nada. Tía Pilar. Esa chica nunca ha encajado en la familia. Demasiado simple para los Herrera. Doña Mercedes. Mi plan sigue en marcha. Con el tiempo, Carlos verá que cometió un error. Ahora tengo a Valentina para moldearla como una verdadera Herrera, no como su madre. Carlos. Mamá, ya hablamos de esto. No sigas. Doña Mercedes. Hijo, sabes que tengo razón. Elena nunca será suficiente. Pero podemos asegurarnos que Valentina sí lo sea, a pesar de su madre. Carlos. No debería permitir que hables así de Elena, pero admito que a veces me pregunto si tomé la decisión correcta al casarme con ella. Mi corazón se detuvo. Releí el mensaje varias veces, esperando haber entendido mal. Pero ahí estaba,
en blanco y negro. Mi esposo, el padre de mi hija, cuestionando nuestro matrimonio. Hay más, dijo Isabel deslizando la pantalla. Mercedes lleva años hablando así. Y Carlos. Bueno, a veces la confronta, pero la mayoría de las veces simplemente lo permite. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté con voz temblorosa. Porque sé lo que estás pasando. Mercedes hizo lo mismo conmigo los primeros años. Intentó alejarme de Joaquín, humillarme frente a la familia, tomar decisiones sobre nuestros hijos. Hasta que un día Joaquín puso un límite. Carlos nunca haría eso, susurré, las lágrimas amenazando con caer. No, no lo hará, confirmó Isabel. Joaquín es diferente. Siempre ha sido el rebelde de la familia, el que cuestiona a Mercedes. Carlos es su favorito, el que siempre ha seguido sus reglas. ¿Qué debo hacer? Isabel me miró directamente. Eso depende de ti, pero si quieres mi consejo, establece límites ahora. Por Valentina. No permitas que crezca viendo a su madre ser menospreciada constantemente. Asentí, agradeciendo el consejo pero dudando que funcionara en mi caso. Isabel tenía a Joaquín de su lado. Yo estaba sola contra Carlos y toda su familia. De regreso a casa, encontré a Carlos y su madre en la sala. Se callaron abruptamente cuando entré. ¿Dónde estabas?, preguntó Carlos. Con una amiga, como te dije. Doña Mercedes tomó a Valentina del portabebé. La niña está sobrecalentada. ¿La tuviste bajo el sol? Ignoré el comentario y miré directamente a Carlos. Necesitamos hablar. En privado. Lo que sea que necesites decir, puedes decirlo frente a mi madre. Bien. Vi los mensajes del grupo familiar del que estoy excluida. ¿De verdad te arrepientes de haberte casado conmigo? El color abandonó su rostro. Doña Mercedes intervino inmediatamente. ¿Has estado espiando conversaciones privadas? Eso es muy bajo, Elena. No cambies el tema, Mercedes. Estoy hablando con mi esposo. Es doña Mercedes para ti, espetó. No, ya no más. En mi casa te llamaré como yo quiera. Y a partir de ahora, si no puedes respetar a la madre de tu nieta, no serás bienvenida aquí. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos me miraba como si no me reconociera. Elena, no puedes hablarle así a mi madre, dijo finalmente. Puedo y lo haré. He soportado suficiente. O pones límites, Carlos, o tendré que reconsiderar nuestra relación. ¿Me estás amenazando con el divorcio? Te estoy diciendo que no permitiré más abusos, ni hacia mí, ni hacia Valentina. Doña Mercedes dejó a Valentina en su silla y recogió su bolso. No tengo que aguantar esto. Me voy. Cuando la puerta se cerró tras ella, Carlos explotó. ¿Estás satisfecha? ¿Era esto lo que querías? Sí, Carlos, estoy satisfecha de finalmente defender mi dignidad, respondí, sintiendo una extraña calma. Ahora dime, ¿es cierto lo que leí? ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? Carlos se pasó las manos por el pelo, frustrado. Fue un comentario hecho en un momento de irritación. No lo decía en serio. ¿Y los otros comentarios? ¿Los planes de tu madre para moldear a Valentina sin mi influencia? ¿También fueron bromas? Elena, no entiendes cómo es mi madre. Dice cosas, pero no significa. No, Carlos, lo interrumpí. Entiendo perfectamente cómo es tu madre. Lo que no entiendo es cómo el hombre que juró amarme y protegerme permite que su madre me trate así. Estás exagerando todo. Mamá te ha ayudado desde que Valentina nació. ¿Ayudarme? Ha criticado cada decisión que he tomado. Ha intentado apartarme de mi propia hija. Ha planeado su bautizo sin consultarme. Eso no es ayuda, es control. Carlos se dejó caer en el sofá. ¿Qué quieres que haga? ¿Que corte la relación con mi madre? Quiero que pongas límites claros. Que defiendas a tu familia, Valentina y yo, cuando tu madre nos falta el respeto. Elena, esto es ridículo. Estás creando un problema donde no existe. En ese momento, Valentina comenzó a llorar. La tomé en brazos y la mecí suavemente. Pensando en todo lo que había soportado durante años por mantener la paz, por no molestar a Carlos, por ser una buena esposa. ¿Sabes qué? Necesito tiempo para pensar. Valentina y yo nos quedaremos con mis padres por unos días. ¿Qué? No puedes llevarte a mi hija así. Puedo y lo haré. Valentina necesita estar en un ambiente tranquilo, sin tensiones constantes. Si te vas, lo tomaré como abandono del hogar, amenazó. Tómalo como quieras.
Pero piensa en esto. Si realmente te importa nuestra familia, usarás este tiempo para reflexionar sobre el daño que has permitido que tu madre nos haga. Esa noche, mientras Carlos dormía en el sofá, empaqué lo esencial para Valentina y para mí. A la mañana siguiente, mi padre vino a recogernos. Carlos estaba en la ducha cuando nos fuimos. En casa de mis padres, finalmente pude respirar. Mi madre cuidaba de Valentina cuando yo necesitaba descansar. Mi padre me escuchaba sin juzgar cuando le contaba todo lo que había pasado. Por primera vez en meses, no tenía que defender cada decisión que tomaba sobre mi hija. Después de 3 días, Carlos empezó a llamar constantemente. Elena, vuelve a casa. Hablemos. Mamá está muy arrepentida. Quiere disculparse. Te extraño. Extraño a Valentina. No respondí a ninguna de estas llamadas. Necesitaba espacio para pensar, para procesar todo lo ocurrido. Una semana después, decidí que era hora de buscar ayuda profesional. Encontré una psicóloga especializada en relaciones familiares, la doctora Martínez. En nuestra primera sesión le conté todo: los años de menosprecio, cómo Carlos minimizaba el comportamiento de su madre, el comentario en el grupo familiar, mi decisión de irme. Lo que describes es un patrón claro de abuso psicológico, me dijo. Y me preocupa especialmente que tu esposo sea cómplice. ¿Cómplice? Eso suena muy fuerte. Elena, cuando alguien presencia abuso y no hace nada al respecto, está siendo cómplice. Carlos ha permitido que su madre te menosprecie durante años. Ha validado su comportamiento. Sus palabras me golpearon con fuerza. Siempre había culpado principalmente a doña Mercedes, viendo a Carlos como alguien atrapado en medio. Pero la doctora Martínez tenía razón. Carlos era un adulto que había elegido conscientemente permitir el abuso. ¿Qué debo hacer? Primero, debes establecer límites claros y firmes. No podemos cambiar el comportamiento de otros, pero podemos decidir lo que toleraremos y lo que no. Durante las siguientes semanas, seguí asistiendo a terapia. También, comencé a reconectar con amigas que había descuidado durante mi matrimonio. Retomé actividades que disfrutaba antes, como la pintura y la lectura. La distancia me permitía ver con claridad cuánto había cambiado para adaptarme a las expectativas de Carlos y su familia. Un día, mientras Valentina dormía, revisé el material que había estado documentando durante meses. Cada comentario despectivo, cada crítica, cada manipulación de doña Mercedes. Al verlo todo junto, el patrón de abuso era innegable. Carlos seguía llamando, cada vez más desesperado. Finalmente, después de casi un mes, acordé encontrarme con él en un café cerca de la casa de mis padres. «Te ves bien», dijo cuando me senté frente a él. Y era cierto. Lejos del ambiente tóxico, había recuperado algo de mi antigua energía. «Gracias. ¿Cómo has estado?» «Terrible. Te extraño. Extraño a Valentina. Por favor, vuelve a casa». «¿Has pensado en lo que te dije? ¿Sobre poner límites con tu madre?» Carlos suspiró. «He hablado con ella. Entiende que algunos de sus comentarios han sido inapropiados». ¿Algunos? Elena. Está intentando cambiar. Incluso ha sugerido que vayamos a terapia familiar. Carlos, he estado en terapia estas semanas. Mi psicóloga dice que lo que he experimentado es abuso psicológico. ¿Abuso? Eso es extremo. Mamá puede ser difícil, pero ahí está de nuevo, minimizando, justificando. Saqué mi teléfono y le mostré algunas de las entradas que había documentado. Carlos leyó en silencio, su expresión cambiando gradualmente. No me había dado cuenta. Porque no querías ver. Porque es más fácil decirme que estoy exagerando que enfrentar a tu madre. ¿Qué quieres que haga? Quiero que establezcas límites claros con tu madre. Que defiendas a tu familia, nuestra familia, cuando ella cruza la línea. Y quiero que vayamos a terapia juntos, para ver si podemos reconstruir lo que se ha roto. Carlos asintió lentamente. Haré lo que sea necesario para recuperarte. Para recuperarnos. Quería creerle. Realmente quería. Pero años de promesas rotas me habían enseñado a ser cautelosa. Veremos, respondí. Por ahora, puedes visitar a Valentina, en casa de mis padres, pero necesito más tiempo antes de considerar volver. Al despedirnos, Carlos intentó abrazarme. Me aparté suavemente, paso a paso. Le dije,
Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. No sabía si nuestro matrimonio podría salvarse. No sabía si Carlos realmente cambiaría, si realmente pondría límites a su madre. Lo único que sabía con certeza era que ya no sería la misma Elena que aceptaba ser menospreciada para mantener la paz. Ya no permitiría que nadie me hiciera sentir menos, ni siquiera el hombre que había prometido amarme para siempre. Durante las siguientes semanas, Carlos visitaba regularmente a Valentina. Nuestra relación había evolucionado a una cordialidad cautelosa. No hablábamos mucho sobre nosotros, centrándonos principalmente en nuestra hija. También comenzamos la terapia de pareja. Las primeras sesiones fueron tensas. Carlos se mostraba defensivo cuando la terapeuta señalaba patrones problemáticos en nuestro matrimonio. Mi madre siempre ha sido así, repetía. No lo hace con mala intención, pero el impacto de sus acciones sigue siendo dañino, independientemente de su intención, respondía la terapeuta. Poco a poco, Carlos comenzó a entender. Empezó a ver cómo había priorizado los sentimientos de su madre sobre los míos, durante años. Cómo había permitido que me menospreciara constantemente. Lo siento, me dijo una tarde después de terapia. No me di cuenta del daño que estaba causando. Quería creerle. Parte de mí lo creía, pero otra parte recordaba todas las veces anteriores que había prometido cambiar, solo para volver a los mismos patrones días después. Las palabras son fáciles, Carlos. Necesito ver acciones. Valentina acababa de cumplir 3 meses cuando recibimos la invitación para el bautizo del hijo de Patricia, prima de Carlos. Sería la primera vez que nos encontraríamos con toda la familia Herrera desde nuestra separación temporal. No tenemos que ir, dijo Carlos. No, creo que es hora. Pero tengo condiciones. Tu madre mantendrá su distancia, y si hace un solo comentario despectivo, nos iremos inmediatamente. Carlos asintió, pero vi la preocupación en sus ojos. Sabía que la situación lo ponía en una posición difícil, pero ya no estaba dispuesta a comprometerme por su comodidad. El día del bautizo llegó. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que me hacía sentir segura y fuerte. Carlos pasó a buscarnos y condujo en silencio hasta la iglesia. ¿Estás bien?, preguntó mientras estacionaba. Sí, solo recuerda lo que acordamos. La ceremonia fue tranquila. Nos sentamos lejos de doña Mercedes, quien me lanzaba miradas de vez en cuando. Carlos mantuvo su mano sobre la mía durante todo el servicio, un pequeño gesto de solidaridad que aprecié. El verdadero desafío vino después, durante la recepción. Doña Mercedes había mantenido su distancia durante la ceremonia, pero en cuanto llegamos al salón, la vi dirigirse directamente hacia nosotros. «Mi preciosa nieta», exclamó, ignorándome completamente e intentando tomar a Valentina de mis brazos. Carlos intervino inmediatamente. «Mamá, saluda primero a Elena, por favor». Doña Mercedes me miró con frialdad. «Elena, qué sorpresa verte aquí. Pensé que seguías, indispuesta». «Estoy perfectamente bien, gracias», respondí, manteniendo mi voz firme pero educada. «Me alegro. Ahora déjame cargar a mi nieta». Antes de que pudiera tomar a Valentina, Carlos volvió a intervenir. «Mamá, necesitamos hablar en privado». Los vi alejarse hacia una esquina del salón. No podía escuchar lo que decían, pero la expresión de doña Mercedes oscilaba entre incredulidad e indignación. Isabel se acercó mientras observaba la escena. Parece que Carlos finalmente está poniendo los puntos sobre las íes. Era hora. «Eso espero», respondí, no del todo convencida. La conversación entre Carlos y su madre terminó con ella alejándose visiblemente molesta. Carlos regresó a mi lado. Le dejé claro que debe respetarte si quiere formar parte de la vida de Valentina. ¿Y cómo lo tomó? No bien, pero es su problema, no el nuestro. Fue un momento importante. Por primera vez, Carlos había tomado partido claramente por mí, por nuestra familia, frente a su madre, pero sabía que la verdadera prueba vendría más tarde. No tuve que esperar mucho. Durante la cena, estábamos sentados en la misma mesa que doña Mercedes y algunos otros familiares. La conversación fluía amablemente hasta que su madre decidió intervenir. «Valentina está creciendo tan rápido», comentó una tía. «Se parece mucho a ti, Elena». Antes de que pudiera responder, doña Mercedes soltó. «Espero que solo en lo físico. Dios nos libre que herede también su inteligencia».
El silencio cayó sobre la mesa. Era el mismo comentario que había hecho el día del parto, pero esta vez en persona, frente a toda la familia. Carlos se tensó a mi lado. Todos los ojos estaban sobre nosotros, esperando mi reacción, esperando ver si me quebraría como siempre lo había hecho antes. ¿Qué acabas de decir?, pregunté con calma. Solo estoy bromeando, Elena. No seas tan sensible, respondió con una sonrisa falsa. No, no estás bromeando. Acabas de insultar mi inteligencia frente a toda la familia, igual que lo hiciste el día que nació Valentina. Elena, por favor, no hagas una escena. No estoy haciendo una escena. Estoy respondiendo a tu insulto con la dignidad que merezco. Me giré hacia el resto de la mesa. Durante 5 años he soportado comentarios como este, insultos disfrazados de bromas, críticas constantes, menosprecios, siempre con una sonrisa, siempre siendo educada, pero ya no más. Carlos tomó mi mano. Para mi sorpresa se dirigió a su madre. Mamá, discúlpate con Elena ahora mismo. ¿Disculparme? ¿Por una simple broma? No fue una broma, fue un insulto deliberado, como tantos otros que le has hecho a lo largo de los años. Y no lo permitiré más. Doña Mercedes miró a su hijo con incredulidad. ¿Te estás poniendo de su lado? ¿Contra tu propia madre? No estoy contra nadie. Estoy a favor del respeto. Elena es mi esposa, la madre de mi hija. Merece tu respeto. La tensión en la mesa era palpable. Doña Mercedes miraba a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró caras incómodas. Bien, dijo finalmente. Si eso es lo que quieres. Lo siento, Elena, si te ofendí. No era una disculpa sincera, pero era más de lo que jamás había recibido de ella. Asentí levemente, aceptando el gesto aunque sabía que no significaba un verdadero cambio de actitud. Lo que sí había cambiado, para mi sorpresa, era Carlos. Por primera vez había tomado una posición firme frente a su madre. Había defendido públicamente nuestra relación. Al salir de la recepción, Carlos me abrazó fuertemente. Lo siento, susurró. Siento no haber hecho esto antes. Esa noche, mientras acostaba a Valentina en casa de mis padres, reflexioné sobre lo ocurrido. ¿Era este el punto de inflexión que había estado esperando? ¿Realmente había cambiado Carlos? Una parte de mí quería creerlo. Quería creer que nuestro matrimonio podía salvarse, que podíamos construir la familia que siempre había deseado para Valentina. Otra parte recordaba años de promesas rotas, de momentáneas muestras de apoyo seguidas por semanas de permitir el abuso de su madre. ¿En qué piensas?, preguntó mi madre desde la puerta. En si debería darle otra oportunidad a mi matrimonio. Solo tú puedes decidir eso, hija. Pero recuerda, las personas muestran quiénes son realmente en momentos de presión. Hoy viste a Carlos bajo presión. ¿Te gustó lo que viste? La pregunta me acompañó durante toda la noche. Una semana después del bautizo, Carlos me propuso que volviéramos a vivir juntos. Podemos empezar de nuevo, dijo, sin mi madre interfiriendo, te lo prometo. ¿Y cómo sé que cumplirás esa promesa? Ya me has prometido cosas antes, Carlos. Lo sé, y entiendo por qué dudas. Sacó su teléfono y me mostró mensajes recientes con su madre. Le he dicho que solo podrá visitar con invitación previa, y que si no te respeta, no será bienvenida. Los mensajes mostraban a una doña Mercedes indignada, amenazando con desheredarlo si seguía permitiendo que esa mujer lo controlara. La respuesta de Carlos era firme. Esa mujer es mi esposa y la madre de mi hija. Si no puedes respetarla, no podrá ser parte de nuestras vidas. También he visto estos mensajes. Continuó mostrándome capturas del grupo familiar. Joaquín me los envió. Tienes razón. Mamá ha estado manipulando a todos contra ti durante años. Los mensajes eran dolorosos de leer. Doña Mercedes describiendo detalladamente cada defecto mío, desde mi forma de vestir hasta mi manera de criar a Valentina. Lo más hiriente eran las respuestas de apoyo de otros familiares. Lo siento tanto, Elena. Debí haberme dado cuenta antes. Sus palabras parecían sinceras, pero necesitaba más que palabras. Necesito tiempo, Carlos. Y garantías. No puedo volver a una situación donde sea constantemente menospreciada. Lo entiendo. ¿Qué tal si empezamos con visitas? Puedo venir a cenar algunas noches. Podemos pasar los fines de semana juntos. Ir despacio. Acordamos ese plan. Durante el siguiente mes,
Carlos venía 3 veces por semana a casa de mis padres. Cenábamos juntos, jugaba con Valentina y luego se iba. Sin presiones, sin expectativas. La terapia continuaba progresando. Carlos por fin reconocía cómo había permitido que su madre me maltratara y cómo parte de él siempre había buscado su aprobación a cualquier precio. Crecí viendo a mi padre hacer exactamente lo mismo, confesó durante una sesión. Siempre cediendo ante ella para evitar conflictos. Pensé que así era como funcionaban las familias. Un día, mientras Valentina dormía después de que Carlos se fuera, encontré una caja en la entrada. Dentro había un cuaderno y una nota. Encontré esto en el apartamento. Creo que te pertenece. Era mi diario del primer año de matrimonio. Lo abrí y comencé a leer entradas aleatorias. Hoy doña Mercedes criticó cómo organizó la despensa. Dijo que ningún hombre soportaría vivir así. Carlos no dijo nada. La cena con la familia fue un desastre. Mercedes me corrigió 3 veces, frente a todos. Carlos simplemente cambió de tema. Carlos canceló nuestro viaje de aniversario porque su madre necesitaba ayuda con no sé qué trámite. Es la 3ª vez que nuestros planes cambian por ella. Leer esas entradas fue como visitar a una antigua versión de mí misma, insegura, constantemente buscando aprobación, cediendo para mantener la paz. Esa noche, le envié un mensaje a Carlos. Encontré mi viejo diario. Me di cuenta de cuánto he cambiado, cuánto hemos cambiado los dos. Su respuesta llegó de inmediato. Para mejor, espero. Sí, para mejor. 2 semanas después, acepté volver al apartamento para una prueba. Pasaríamos un fin de semana allí, para ver cómo nos sentíamos. El apartamento había cambiado. Carlos había redecorado el cuarto de Valentina según los diseños que yo había propuesto originalmente, antes de que doña Mercedes los criticara. También había reorganizado la sala, creando un espacio para mis libros y materiales de pintura. Quería que sintieras que este es tu hogar, explicó. Ese fin de semana fue tranquilo. Carlos cocinó, jugamos con Valentina, vimos películas, como una familia normal, sin llamadas de su madre, sin visitas sorpresa, sin críticas constantes. El domingo por la tarde, mientras arreglaba las cosas para volver a casa de mis padres, Carlos se sentó a mi lado. ¿Qué te pareció?, preguntó claramente nervioso. Fue agradable, pacífico. ¿Crees que podríamos intentarlo? ¿Tú y Valentina aquí, permanentemente? Lo miré, buscando el Carlos de antes, el que minimizaba mis preocupaciones, el que priorizaba a su madre sobre su esposa. Pero solo vi a un hombre sinceramente arrepentido, intentando reconstruir lo que había roto. Necesito una garantía, Carlos. Una prueba de que esto no es temporal. Lo que sea. Quiero que le digas a tu madre frente a mí que si no me respeta no será parte de nuestras vidas. Y quiero que lo cumplas. Carlos asintió lentamente. Lo haré. De hecho, podríamos hacerlo ahora mismo, antes de que te vayas. ¿Ahora? Sí. Le pediré que venga. Es hora de aclarar las cosas de una vez por todas. 1 hora después, doña Mercedes llegó. Su expresión cambió al verme con Valentina en brazos. No sabía que estarías aquí, dijo fríamente. Mamá, siéntate por favor. Necesitamos hablar. Carlos se mantuvo firme mientras explicaba las nuevas reglas. Respeto absoluto hacia mí. No más críticas ni comentarios despectivos. No más decisiones unilaterales sobre Valentina. Si no podía cumplir con estas condiciones, no sería bienvenida. En nuestra casa ni en la vida de su nieta. Esto es absurdo. Carlos, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio, mamá. Elena es mi esposa. La amo y la respeto. Si quieres ser parte de nuestras vidas, tú también deberás respetarla. Doña Mercedes me miró con odio apenas disimulado. Todo esto es tu idea, ¿verdad? Has manipulado a mi hijo contra mí. No, mamá, intervino Carlos antes de que pudiera responder. Estas son mis condiciones, mi decisión. Elena ha soportado tu maltrato durante años, y yo lo permití. Eso se acabó. La confrontación duró casi 1 hora. Doña Mercedes pasó de la indignación a las lágrimas, de las amenazas, a las súplicas. Carlos se mantuvo firme. Finalmente, cuando quedó claro que su hijo no cedería, doña Mercedes se levantó para irse. Tiempo, dijo. Necesito tiempo para procesar esto. Tómate el tiempo que necesites, respondió Carlos.
Cuando estés lista para respetar a mi familia, nuestra puerta estará abierta. Después de que se fue, Carlos me abrazó fuertemente. Lo siento que hayas tenido que pasar por esto durante tanto tiempo. 2 días después, regresé al apartamento con Valentina. No fue una decisión fácil. Sabía que el camino sería difícil, que doña Mercedes no cambiaría de la noche a la mañana, que Carlos tendría momentos de duda. Pero también sabía que ya no era la misma Elena que se casó con Carlos 5 años atrás. Esa Elena habría aceptado cualquier cosa para mantener la paz. Esta nueva Elena tenía límites claros y la fuerza para mantenerlos. En los meses siguientes, nuestra relación se reconstruyó gradualmente. La terapia continuó, ayudándonos a comunicarnos mejor, a establecer límites saludables. Carlos mantuvo su promesa. Cuando su madre cruzaba la línea, él intervenía inmediatamente. Valentina cumplió 1 año rodeada de amor, sin la tensión constante que había marcado sus primeros meses de vida. Celebramos con una pequeña fiesta, solo con las personas que genuinamente nos apoyaban. Doña Mercedes no asistió. Su orgullo aún no le permitía aceptar las nuevas reglas. Una tarde, mientras veía a Carlos jugar con Valentina en el parque, recordé el comentario de mi suegra el día del parto. Dios me libre que esta niña se parezca a su madre. Va a ser muy tonta. Sonreí para mí misma. Si Valentina se parecía a la Elena de ahora, fuerte, decidida, capaz de establecer límites saludables, estaría más que orgullosa. El camino no había sido fácil, y sabía que todavía quedaban desafíos por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar, en un hogar construido sobre respeto mutuo, donde mi voz importaba, donde mis sentimientos eran válidos,